a la grabación. Muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Y este encuentro, que es nuestro primer encuentro de seminario de investigación, digamos que de alguna manera es muy importante para todos ustedes porque aquí van a empezar a construir su anteproyecto de grado. En caso tal de que ustedes elijan presentar un proyecto de grado pues para graduarse. Hay otras modalidades que enseguida se las voy a explicar, como la práctica empresarial, que también es considerada como una modalidad de proyecto de grado, pero tiene unas connotaciones diferentes dependiendo de la elección, vuelvo e insisto, que ustedes hagan para poderse graduar. Entonces esta materia o este curso les da las herramientas necesarias para tomar ese tipo de decisiones. En ese sentido, eh, Yurani me dice por acá que no se escucha nada. ¿Los demás me están escuchando bien? José, Profe, yo sí, yo bueno, perfectamente te escucho. muy bien. José lo escucha claro. Bueno, ok, entonces es un problemita de señal para Yurani. María, ¿tú ya me escuchas bien? Yurani parece ser que es la que tiene problemitas y aquí la estoy viendo con problemas. Eh, bueno, por eso es que grabo yo estos encuentros para que puedan repetir, obviamente, pues lo que les vaya a mencionar en el transcurso del mismo y puedan utilizarlo como material de consulta. Juliana, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, bueno, entonces vamos a dar inicio a las recomendaciones primordiales para que ustedes empiecen a desarrollar un buen anteproyecto de grado. Algunos de ustedes les agradecería que los que estén ingresando deshabiliten su micrófono para que no tengamos ruidos de fondo. Eh, Diego, deshabilita por favor tu micrófono. Muy bien, excelente. Eh, Entró Oscar también. María, Yurani todavía está pendiente. Juliana creo que ya nos escucha. Bueno, buenas noches, Oscar. Entonces, para continuar, yo les voy a presentar mi escritorio. Por favor, me avisan cuando lo estén viendo para poder continuar. Iris, José, Francisco, Oscar, ¿ya están viendo mi Profe, pantalla? no, a mí apenas está intentando, ya le dije pues que aceptaba que la compartiera, pero estaba apenas abriendo la Bueno, Oscar actividad. dice que ya la está viendo, José también, Juliana, María, Francisco dice que sí, María dice que sí, Diego dijo que sí, Yo no, yo digo que no. Juliana ya dijo que sí. Bueno, falta tú, Iris. No, profe, yo soy la niña diferente. Será. Grave tales. A ver, aquí le volví a dar a ver si de pronto vuelve otra vez a dar la pantalla. Profe, nada. Nada, Iris. No, espérame, profe. No, no me deja. Ah, no, espérame.
No, se queda pensando, no abre. No, pero vaya. Ah, ya, espérame ya. Ya. Listo, sí, ya. Bueno, ok. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a comenzar con lo primordial. ¿Y qué es lo primordial? ¿Qué opción de trabajo de grado van a escoger ustedes en para poder desarrollar esta materia? Entonces aquí les estoy presentando todas las opciones que les ofrece la institución para que ustedes presenten un proyecto de grado. Conmigo solamente van a desarrollar el anteproyecto, no el proyecto. Entonces ese anteproyecto, cuando matriculen proyecto de grado, ustedes lo presentan, se los aprueban y continúan la fase final de proyecto de grado. Puede que sea su asesor, puede que no, o que les asignen otras personas y que esos otros asesores les hagan modificar algunas, digamos, algunas condiciones del anteproyecto, pero eso es completamente normal. Entonces, lo primero que vemos aquí es que hay una modalidad de trabajo de grado que se llama práctica profesional. En ella, ustedes van a una empresa a cumplir funciones. Está subordinado y cumple horarios. Esta se formaliza a través de un convenio y contrato de aprendizaje. Requiere de ARL e incide en dos sectores, agencia y comunidad, o sea, una empresa o una comunidad en especial. Entonces aquí lo que ustedes tienen que hacer es un convenio, un contrato donde a ustedes les van a pagar, según ley, el 75% de un salario y obviamente los tienen que afiliar a ARL. Esto lo maneja el Centro Virtual de Prácticas. Ahora, ¿qué quiere decir inicialmente? Que así usted en este momentico escoja práctica profesional, no la puede ejercer porque usted matriculó seminario de investigación. Usted solamente puede matricular práctica profesional en el bloque que sigue. Entonces, así usted escoja esta modalidad, tiene que hacer un anteproyecto. Y ese anteproyecto no lo puede hacer con base en la práctica profesional, sino en cualquiera de estas otras modalidades que hay de aquí hacia abajo. Entonces, como para que esto no lo tengan en cuenta todavía, si es el caso pues que ustedes quieren hacer una práctica profesional y hay que presentar un informe parecido a un proyecto de grado, pues no tan extenso, pero sí con, digamos, con un componente de normatividad mucho más, digamos, más, ¿cómo decirlo? De pronto un poquito más rígido. Listo. Los que escojan esta modalidad se darán cuenta ya cuando la matriculen. La otra modalidad de trabajo de grado se llama proyecto de fortalecimiento empresarial. Entonces, hay dos maneras de acceder a él, vinculándose a una empresa o aquel que ya está vinculado y laborando en la empresa o aquel que no está vinculado y simplemente contactó a la empresa para que pudiese hacer ese proyecto. El proyecto se deja en la empresa como un aporte y no requiere un convenio ni contrato de aprendizaje. Sobre todo especialmente el que no es vinculado, el que está vinculado pues obviamente tendrá pues digamos una estructura de contrato ya formalizada, pero aquí en esta modalidad ustedes deciden determinar un problema interno en esa empresa y lo solucionan. Entonces por eso se llama proyecto de fortalecimiento empresarial.
no requiere de ARL. Muy bien. La otra modalidad es proyecto social. Se puede hacer de manera independiente o con un proyecto dependiente a otra organización. Estos proyectos, por lo general, digamos que cumplen como la misma condición del anterior. Digamos que alguno de ustedes está vinculado con una ONG o está vinculado con una asociación o una corporación. Entonces, allí depende. Pero si no está vinculado con la ONG, con una asociación o una corporación, es un proyecto netamente independiente. Entonces, cuando estás vinculado, dependes, pero cuando no estás vinculado, no dependes. Entonces, aquí desarrollas un proyecto social, lo que puede hacer, lo que se puede hacer en una misma comunidad, como les decía yo, no cumple, si es independiente, no cumple funciones, no está subordinado y no cumple horarios. Pero si dependes, sí cumples funciones, sí cumplen horarios y está completamente subordinado. No requiere de ARL y cuando está dependiente se requiere el convenio o el contrato o la carta de la ONG mencionando que está vinculado a esa organización y cuáles son las intenciones que realmente se van a reflejar al resolver la problemática con ese proyecto social que usted está planteando. Muy bien, entonces ya vamos con tres modalidades. Vamos con la cuarta, que es el proyecto de investigación. Un proyecto de investigación se puede hacer con la universidad, o sea, con la Católica del Norte, o lo pueden hacer de manera independiente. Si es con la universidad, requiere aprobación de la universidad, no requiere convenio ni contrato de aprendizaje y se debe vincular expresamente al semillero de investigación. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. El semillero de investigación lo lidero yo y en este momentico están abiertas las inscripciones y los servicios que ofrecemos en el semillero de investigación expresamente es asesoría y acompañamiento en los trabajos de grado que ustedes proponen o en investigaciones propias que ustedes proponen. O también pueden ser auxiliares de investigación de algunas investigaciones que se estén realizando por otros docentes investigadores de la universidad. Entonces, aquí hay unas cosas muy interesantes. Más adelante les profundizo sobre el semillero de investigación. Entonces aquí requerimos de un apoyo de la persona encargada de investigación en la universidad, en este caso soy yo, si lo vamos a hablar desde el punto de vista de los semilleros de investigación. O si nos vinculamos con otra investigación que yo no esté liderando, entonces hablamos con la persona encargada. Y no requiere de ARL. Cuando es independiente, o sea, no hay una investigación vinculada a la universidad, sino que lo van a hacer por cuenta de ustedes, son una investigación libre, no necesita contrato, no necesita convenio. Este puntico es parecido al proyecto social como proyecto independiente. Ustedes de pronto contactan una empresa o no necesariamente tienen que contactar una empresa, sino que por ejemplo quieren hacer una investigación sobre nuevas tendencias de la administración de empresas, por decir algo. Eso es una investigación libre de ustedes. Entonces, si lo hacen de manera libre, lo deben enfocar en las líneas de investigación de la facultad. ¿Cuáles son esas líneas de investigación de la facultad? Entonces, esta modalidad, digamos que las líneas de investigación de la facultad no solamente se aplican a esta modalidad, sino a todas las modalidades que les estoy mencionando. ¿Cuáles son ellas? Entonces, si quieren investigar en teletrabajo, si quieren investigar en emprendimiento, si quieren investigar
en prospectiva empresarial, si quieren investigar en alta gerencia o en planeación estratégica, si quieren investigar en la parte financiera y contable. Esas son las líneas de investigación de la facultad. Entonces, si ustedes se van por este tema, deben apuntarle a cualquiera de esas líneas y yo obviamente se las apruebo o no les apruebo la propuesta de anteproyecto que ustedes me presenten. Y por último está el proyecto con énfasis en emprendimiento. Este es totalmente independiente. ¿En qué sentido? Yo les doy asesoría también en este modelo de trabajo de grado. ¿Qué pueden hacer allí en ese proyecto? Es que yo quiero crear una nueva empresa. Listo, es un proyecto en emprendimiento. Es que mi empresa va a lanzar un nuevo producto o un nuevo servicio y hay que hacerle un proyecto basado en un modelo de negocios o un plan de negocios para ese producto o ese servicio. Listo, les asesoro la propuesta. Es que yo quiero no quiero crear empresas, sino que lo que quiero crear es un negocio de empanadas. Listo, también les asesoro ese tema. Todo debe de ir acorde al programa de formación. ¿Eso qué significa? Que si usted es tecnólogo en informática, si usted es administrador de empresas, si usted es tecnólogo en calidad, si usted es psicólogo, está estudiando psicología, etcétera, etcétera, ese proyecto de emprendimiento, y no solamente el proyecto de emprendimiento, sino también todas las modalidades, tiene que tener el componente del conocimiento que usted ha estado adquiriendo durante todo el proceso de formación en la universidad. ¿Cómo así? Es que yo estoy estudiando ingeniería informática. Bueno, el proyecto tiene que ir enfocado a la ingeniería informática. Es que yo estoy estudiando administración de empresas. Listo. Entonces todas estas modalidades, incluyendo la de emprendimiento, debe tener su componente administrativo. Pero es que yo quiero montar una empresa de alimentos. Si usted no es ingeniero de alimentos, si usted no es tecnólogo de alimentos, entonces, sino que está estudiando administración de empresas y me presenta una propuesta en alimentos, yo inmediatamente se la rechazo porque eso no hace parte del conocimiento que usted está adquiriendo a lo largo de su carrera profesional. Entonces, chicos, estas son las modalidades de trabajo de grado y abro entonces el primer espacio de este primer encuentro para específicamente preguntas, a ver si tienen alguna duda frente a las modalidades de trabajo que acabo de exponer. Los escucho. De a uno. Diego, Francisco, José, Yurani. Ya Yurani como que solucionó su problema de escucha. Muy bien. Abran sus micrófonos y me van a hacer preguntas, chicos. Víctor. Aló. Profe, buenas noches. Francisco, dime, cuéntame. Profe, Sí. la pregunta es, o sea, que contamos prácticamente con la semana entrante para resolver el anteproyecto por el cual vamos a presentar el trabajo de grado. Pues porque según el cronograma para el 5 de febrero. Ya enseguida les voy a explicar qué es lo que me van a entregar en función de la modalidad de trabajo de grado que ustedes escojan. Pero sí, cuentan solamente con este fin de semana y la semana entrante para la modalidad que ustedes escojan y toda la información que les voy a solicitar en la segunda parte de este encuentro. ¿Listo, Francisco? Sí, profe, muchas gracias. Con gusto. ¿Quién más? Yurani me dice, profe, quiero saber si en las modalidades son individuales o en grupo. Muy buena pregunta, Yurani.
Em, las propuestas que ustedes me van a entregar pueden ser en grupos, pero máximo de 3 personas. La universidad no permite más de 3 personas. No es una imposición mía, sino que es algo ya institucional. Entonces ustedes pueden conformar un grupito de 3 personas y presentarme el anteproyecto. O pueden presentarlo individualmente o en parejitas. También hay algo que quiero recalcar aquí. De pronto algunos de ustedes están viendo conmigo formulación y evaluación de proyectos. Lo mismo que hagan aquí van a hacer en formulación y evaluación de proyectos, pero en un contexto totalmente diferente. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no es que en formulación y evaluación de proyectos me van a presentar una propuesta y aquí en seminario de investigación me van a presentar otra, no. Esas dos o digamos esa misma propuesta les puede servir para ambos casos, pero tengan en cuenta que debe haber un componente administrativo o debe haber un componente del conocimiento que usted está adquiriendo en la universidad. Quiero ser muy claro en eso, porque si no evidencio ese componente, inmediatamente devuelvo el anteproyecto y entonces obviamente no pasa el curso. Quiero ser muy claro en eso, chicos, porque nos están apretando las tuercas con ese tema. Yurani, la segunda modalidad es la modalidad que tiene que ver con proyecto de fortalecimiento empresarial. Esta básicamente es fortalecer alguna área de la empresa o fortalecer o solucionar algún problema de cualquier empresa. Entonces, esa es básicamente la modalidad. Puedes estar vinculada a la empresa o no vinculada. No se requiere un convenio, no se requiere un contrato de aprendizaje, pero el proyecto se le deja a la empresa como aporte de mejoramiento si es que lo van a ejecutar. Ok, Yurani. Bueno, dice Profe, buenas Yurani. noches. Oscar, contame. Profe, con respecto a esa segunda modalidad, por ejemplo, yo estoy vinculado a una empresa de servicios públicos, yo trabajo en EPM. Sí. Yo necesitaría autorización de la empresa para hacer un proyecto de mejoramiento de fortalecimiento empresarial. Usted habla con los directamente encargados de la problemática y si ellos le permiten hacer ese mejoramiento, no hay ningún problema. Pero vuelvo e insisto, Oscar, si ese mejoramiento está en línea con lo que estás estudiando, yo no tengo ningún problema. ¿Estamos? Ok, muchas Listo. gracias, profe. Muy bien. Yurani me menciona que si los compañeros que son de carreras distintas tienen que tener los componentes de todos. Oiga, güey, qué buena pregunta esa. Ay, Dios, esta mujer me puso en camisa de 11 varas. ¿Y yo qué le contesto? Sí, lastimosamente sí. Porque, eh, a ver, Yurani, ¿qué tienes en mente? Yo te devuelvo la pregunta, ¿qué tienes en mente? Mientras ella me responde, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Listo, tú tienes un grupo de 3 personas y todas 3 son de carreras diferentes. Y no sé si son de carreras, pero venga, otra pregunta. Yurani, ¿y ellos están viendo seminario de investigación? Porque si no lo están viendo, no puedes, tendrías que presentar tu anteproyecto sola. Porque si ellos van más atrasados o van más adelante que tú, entonces ya el tema es totalmente diferente. Para que lo tengas presente, Yurani. Listo.
Bueno, ¿alguien más? Profe, yo soy estudiante de Administración de Empresas. Si deseo hacer una mejora para el área de recursos humanos de mi empresa en algo de los procesos, ¿aplica para el anteproyecto? Bueno, para el área de recursos humanos, yo no, yo no les digo que sí, pero tampoco les digo que no. Estoy como, digamos, equilibrando la balanza. ¿Por qué? Vuelvo e insisto, tiene que ser algo administrativo, porque si ustedes van a decir que es que van a mejorar la calidad de vida de los empleados a través de una evaluación de desempeño, eso es netamente otro cuento totalmente diferente que no le pertenece a la administración de empresas. Vuelvo e insisto, deben de buscar un componente administrativo, sea en planeación estratégica, sea en finanzas, sea en gerencia, sea en investigación de operaciones, sea en formulación y evaluación de proyectos, sea en cualquiera de los componentes administrativos que ustedes vean en sus carreras para poderlo aplicar. De lo contrario, no. Si es la mejora claro que sí. Si es una mejora en planeación estratégica, claro que sí. Claro que sí. Ahí sí no tengo ningún inconveniente. El anteproyecto es para quién, profe. El anteproyecto es para quién es, profe. Por favor, me explica. No entendí esa pregunta, Yurani. ¿Por qué no habilitas tu micrófono y me haces la pregunta directamente? Yurani. Habilita tu micrófono y me haces la pregunta directamente. ¿Alguien más me va a hacer alguna otra pregunta? Profe, yo, mientras que Yurani habilita el micrófono, aprovecho y le hago una pregunta. Sí, Pues no dime. sé si, es que como me quedé un ratico sin, pues, sin audio, sin nada, no escuché si de pronto ya ha dado respuesta a esta. Sí, dime. En el anteproyecto puede ser la creación de una nueva línea de negocio para la empresa. Sí. Y eso Bueno, podría pero ser un entonces proyecto de emprendimiento. ok, y eso también tiene alguna condición especial de por ejemplo, la línea de negocio puede ser ampliar el portafolio de servicio, así la empresa, por ejemplo, se dedique a que sea una temporal, o sea, no tiene ninguna condición esa línea de negocio, me la puedo Mira, enfocar por cualquier. tú lo que vas a hacer es el diseño de un nuevo portafolio de servicios para la empresa. Como vas a hacer un nuevo diseño de portafolio de servicios para la empresa, diseñar un nuevo portafolio implica tareas de mercadeo, implica tareas Sí. administrativas y implica tareas financieras. Entonces, ahí aplica totalmente porque tú has visto todos esos componentes en la administración de empresas. No hay ningún inconveniente. Bueno, pero entonces también tengo una pregunta adicional. Sí, Eh, Precisamente cuando uno involucra todo este tema de mercadeo, de investigación de mercado y una cantidad de cosas, al desarrollar la línea de negocio, pues, o plantear todo digamos, pues, esta línea, nos podemos encontrar al final que sea viable o no para la empresa, ¿cierto? Que sea ajá, viable o no montar. sí, claro, pero eso, Pero el anteproyecto está, ¿Mm? ¿el ¿Pero anteproyecto qué? qué? Pero entonces, por ejemplo, supongamos que yo hice toda mi investigación, todo mi desarrollo y no es viable. No es viable, me va a intentar cualquier cosa porque es demasiada la inversión inicial y no se alcanza, digamos, a recuperar en el tiempo que se proyectó la línea de negocio o al menos como surgir en el mercado. El solo hecho de que no sea viable y que nosotros lo argumentemos y pues lo demostremos, de todas maneras me queda habilitado, o sea, me vale como anteproyecto u obligatoriamente tiene que ser viable y rentable para la empresa. Bueno, entonces dos cosas. Primero, en el seminario de investigación no hacemos análisis de viabilidad o rentabilidad, por eso se llama anteproyecto. Y la Ok. segunda cosa es que para poder hablar de viabilidad y rentabilidad de lo que tú propones, lo haces
cuando matriculas proyecto de grado, donde te asignan un asesor para darte las recomendaciones de cuál va a ser entonces el resultado final, indiferente de que dé rentabilidad o no, te la tienen que aceptar como propuesta de trabajo de grado. ¿Listo, Iris? Sí. Perfecto, muchas gracias. Ok. Una preguntita. Sí, dime, José. Bueno, esto del anteproyecto se puede hacer en grupo máximo de 3. Sí, El proyecto como tal, o sea, ya el proyecto de grado, también se puede hacer, o sea, puede ser el mismo grupo, sí, o señor. ya se divide. Sí, señor. Por eso les pido 3 desde ya, porque lo pueden hacer también en el proyecto de grado. En el proyecto de grado solamente aceptan máximo a 3 personas. ¿Estamos? Ok, profe, gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sigo Aló, con... ¿Quién? ¿Quién me va a hablar? aló, Sí. profe, ¿Quién? soy yo, Yurani. Ah, hola, Yurani. Bueno, ahora sí, cuéntame entonces. Profe, es que lo que quiero saber, usted dijo que para quienes tienen que presentar el anteproyecto, sino que llegué un poquito tarde por el problema que tengo de audio. Sí. Hay personas que no presentan anteproyecto y personas que sí. Mira, todos los que matriculan este curso tienen que presentar anteproyecto. Todos, absolutamente todos. Pero cuando llegan a proyecto de grado, algunos dicen, ah, no, yo ya no quiero hacer proyecto de grado, entonces desechan totalmente el anteproyecto y más bien se dedican a hacer una práctica empresarial. Entonces, insisto, aquí todos ustedes tienen que presentar un anteproyecto, pero ya toman la decisión ustedes si continúan con el anteproyecto o más bien no continúan con él, sino que hacen una práctica empresarial. ¿Ok? Yurani, Sí, ya me queda claro. listo. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta entonces para que continuemos con la segunda fase del encuentro? Profe, yo, Oscar. Contame. Profe, por ejemplo, en el caso mío que, como le contaba, trabajo en empresas públicas eh, y estudio administración de empresas. Si yo quisiera hacer una propuesta de mejoramiento en el cubrimiento de los servicios, por decir, de agua y energía prepago, mejorar la cobertura, me serviría estudiando administración de empresas. A ver, entonces digamos que quieres determinar cuál es la cobertura de agua y de los servicios públicos en un área X. ¿Eso es lo que me estás preguntando? Sí, por poner un ejemplo, si fuera solamente con los servicios prepago, que hay Bueno, muy agua bien. y energía prepago que apenas llevan pues poco tiempo en el mercado. Muy bien, entonces cuando tú hablas cuando ustedes hablan o tú hablas de cobertura, estamos hablando de temas de mercadeo. Claro que la propuesta es totalmente viable porque para poder hablar de cobertura, entonces tendrías que hacer una investigación de mercados para poder recoger esa información y validarla. ¿Me hago entender? Sí, señor. Muy Muchas bien, gracias. con mucho gusto. ¿Qué otra pregunta? Muy bien. Como no hay más preguntas, entonces, antes de comenzar, yo quisiera, si Juliana tiene alguna pregunta. Juliana, ¿tienes alguna pregunta? ¿Me estás escuchando? Juliana. Yurani, cuéntame. Bueno, Juliana me está escribiendo. Ténganme paciencia, muchachos. Después me preguntas, ok. Espero entonces. Buenas noches, profe. Habla con Eh, Víctor. ¿Qué hubo, Víctor? ¿Bien o no? Sí, señor, muy bien, gracias. Qué pena mientras le acaban ahí de escribir. Entonces, usted me diría que lo más aconsejable es que las personas que van a realizar el anteproyecto
busquen personas que tengan las mismas modalidades para que, no sé, no haya confusión, no unos tengan que hacer esto y otros aquello. No, o sea, eso, yo no estoy diciendo que eso sea lo ideal. Buscar compañeros que tengan las mismas carreras, no les estoy diciendo que sea lo ideal. Lo que les estoy diciendo es que si, o por ejemplo eso resultó de la pregunta que hizo de pronto Yurani ahora, es que si hay compañeros que van a hacer un proyecto de grado y tienen diferente conocimiento, lo ideal es que aporten su conocimiento desde lo que sabe cada uno al anteproyecto. ¿Sí me hago entender, Víctor? Sí, ahí le entendí mejor, profe. Muy bien. Bueno. ¿En dónde encuentro la manera de hacer el anteproyecto? Dice Yurani. Entonces eso es lo que vamos a explicar, Yurani, en este momentico. Ya vamos a pasar a mirar cómo es que ustedes me deben entonces empezar a presentar el anteproyecto. Muy bien, no, tranquila Yurani, que para eso estamos en estos momentos. Entonces, pasemos a la segunda fase, chicos. Entonces la segunda fase intervienen en varias cositas. Uno que es el manual de las modalidades de trabajos de grados, ¿cierto? Que el aporte es de estas docentes en la institución. Aquí ustedes tienen algunos lineamientos, el cuerpo del trabajo, cómo debe ser el encabezado, el papel, la numeración, el tipo de letra, las márgenes, la redacción, el interlineado, el uso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como aquí estamos hablando de anteproyectos, solamente vamos desde planteamiento del problema hasta diseño metodológico. Hasta ahí solamente llegamos. Ya el desarrollo de los objetivos del anteproyecto se hacen cuando ustedes matriculen proyecto de grado. Entonces vamos a empezar con lo primero. Dependiendo, compañeros, de la modalidad que ustedes escojan, deben presentar la información en su respectivo formato. Entonces yo les monté en la plataforma algunos formatos, todavía no se los he montado todos, ¿cierto? Se los montaré el día de mañana porque han estado haciendo algunas modificaciones, pero se los voy a presentar de una vez. Entonces, para el proyecto de empresarismo, para aquel que quiere crear una empresa, organizar el tema de un producto, un portafolio, etcétera, etcétera, lo primero que deberá hacer es identificar el problema que va a resolver. Mírenlo, ahí lo tiene, ¿cierto? Mejor dicho, esto es lo primero que tenemos que hacer todos en cualquiera de sus modalidades, sea social, sea práctica profesional, sea proyecto empresarial, sea proyecto en emprendimiento. En cualquier modalidad lo primero que tenemos que hacer es la identificación del problema. Listo. ¿Ustedes qué van a hacer inicialmente? O por lo menos, venga, yo voy a abrir otro formato que es el formato de investigación, que es este, que está mucho más completo para no confundirles. Entonces, con base en este es que vamos a hacer este segundo momento. Entonces, todavía no vamos a hablar ni de introducción, ni tampoco vamos a hablar del título de la investigación. Eso lo vamos a dejar para lo último. Pero sí vamos a empezar con la problematización. Entonces, el primer punto que ustedes me deben enviar el 5 de febrero es el planteamiento del problema. ¿Cuál es la necesidad de intervención solucionando un problema cualquiera según la modalidad que usted escoja? Este debe incluir la identificación del problema,
la descripción y la formulación del problema. Son tres cosas en una sola. Entonces, empecemos primero con la identificación del problema. Entonces, en la identificación del problema se dice que es la etapa donde se estructura formalmente la idea del proyecto, donde se define qué es lo que se quiere hacer y se analizan las características más importantes de la situación actual y las condiciones en que se presenta, cuáles son sus posibles causas y efectos, qué trae este problema de manera inmediata, a corto, mediano y largo plazo. A partir de ese análisis se hace un listado de necesidades o problemas y se identifica el problema central, es decir, el que se va a atender. Mejor dicho, en pocas palabras, escriben. Entonces, o digámoslo de esta manera, título, planteamiento del problema. Subtítulo, identificación del problema. ¿Qué me van a escribir allí? Con sus propias palabras, ¿qué fue lo que encontraron en la empresa? ¿Qué fue lo que encontraron en el mercado? ¿Qué fue lo que encontraron en la ONG? ¿Qué fue lo que encontraron en una corporación? Si usted quiere hacer su anteproyecto de grado en su empresa, entonces iban a mejorar alguna situación en un área de trabajo. Si van a montar una empresa, si van a montar un negocio, entonces me van a escribir con sus propias palabras cuál es el problema, pero en función de sus causas, de sus efectos. Hay efectos positivos y hay efectos negativos. Síntomas. Y además de eso, entonces, describir muy bien cuál es la situación actual. Por eso se llama identificación del problema. Es escribir con sus propias palabras qué es lo que está pasando. Una cosa muy importante que quiero que tengan en cuenta. En un planteamiento, en una identificación del problema, no se escriben soluciones, porque normalmente cuando yo empiezo a leer cada uno de los anteproyectos, empiezan a esbozar toda la identificación y entonces por ahí al final empiezan a mencionar, entonces sería muy bueno que la solución fuera tal. No, en la identificación del problema nunca se mencionan las soluciones. Entonces eso es lo primero que ustedes tienen que hacer en el envío del 5 de febrero. Dentro del título grande que se llama planteamiento del problema viene la segunda fase, que es la descripción del problema. Entonces, una vez ustedes describen con sus propias palabras qué es lo que están pasando, entonces aquí ya entran en detalle todas las características encontradas. Una cosa muy importante, aquí se documenta y se caracteriza la realidad en relación al problema. Aquí se documenta y se caracteriza la realidad en relación del problema. Entonces, ¿cómo se hace eso? A través de búsqueda de información en las bases de datos. ¿Cuáles? Las institucionales. Ustedes tienen una biblioteca virtual, allá tienen unas bases de datos y empiezan a consultar información de fuentes primarias y científicas de qué es lo que están haciendo actualmente, qué se hizo anteriormente o qué se va a hacer a futuro en relación a la problemática que ustedes están planteando. Un ejemplo, supongamos que ustedes lo que quieren hacer es una investigación de, por decir algo, de las metodologías de trabajo que hay en la empresa para los posibles teletrabajadores en el próximo año. Entonces yo empiezo aquí a documentar. Digamos que desde el punto de vista de la problemática es que
los empleadores no confían mucho en los teletrabajadores porque piensan que hay pérdidas de tiempo, improductividad y además eso no genera buena competitividad en las relaciones empresariales. Supongamos que esa sea la problemática de manera resumida. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Ir a documentar. ¿En dónde? En las bases de datos institucionales o en Google Académico, que Google Académico es la más sencilla, ¿cierto? Entonces yo me voy por Google Académico, y entonces allí en Google Académico, que también es llamado Google Scholar, le doy clic allí y entonces escribo palabras claves o frases cortas para buscar información. Entonces yo puedo decir presente el teletrabajo en Colombia, ¿sí o no? O también puedo escribir tendencias del teletrabajo en Colombia. O también puedo escribir problemáticas del teletrabajo en Colombia. Y entonces esto me va a botar un montón de información. Entonces digámosle acá, corrijamos. Entonces allí aparecen un montón de PDFs que aparece con sus autores y el año. Y entonces aquí viene el tema de las normas APA. Si usted en la identificación del problema no me coloca de dónde sacó la información, yo no le puedo aceptar esa información porque estaríamos violando derechos de propiedad intelectual. Es importantísimo que ustedes me coloquen el apellido y la primera inicial del autor con su año, y especialmente temas de año que no sean mayores a 8 años de vigencia de esa información. Estamos comenzando el 2017, entonces comencemos hacia atrás desde el 2016, 8 años hacia atrás, entonces estaríamos hablando solamente hasta el año 2009, 2008 aproximadamente. Si yo tengo una información del 2007, esta información del 2007 no me va a servir porque ya está demasiado vieja. Recuerden que lo máximo son 8 años. Algunos expertos hablan de 5, otros hablan de 3, ¿cierto? Pero aquí vamos a trabajar con 8. Entonces miren que todo esto son PDFs. Entonces si yo le doy aquí al PDF, la idea es que me va a descargar una información y esa información la leo y empiezo a buscar, a documentar mi problemática que escribí con mis propias palabras. Entonces empiezo a leer y si la lectura que hay allí concuerda con lo que yo escribí con mis propias palabras, entonces estoy evidenciando que la problemática sí existe, por ende la estoy validando. Entonces copio la información y la pego en el punto siguiente, que es la descripción del problema. Y además de eso, al final de cada párrafo debo colocar en paréntesis quién fue que dijo eso. Ejemplo, miren un ejemplo aquí en este documento, mírenlo acá. Miren por ejemplo acá, ampliemos un poco más, mire que aquí hay un paréntesis, toda esta información de aquí para atrás la está diciendo Romagnoli en 1997, página 20. Así es que se formula, o por lo menos así es que se referencia bajo normas APA. Tienen que decirme quién está diciendo lo que ustedes están colocando en la descripción del problema. Si no, esta información queda completamente invalidada. Es así, chicos, entonces, que cuando llegamos a la descripción del problema, lo importante aquí, vuelvo e insisto, es documentar y caracterizar la realidad del problema. Eso es lo más importante. Muy bien. El tercer punto dentro del planteamiento del problema es algo que se llama la formulación del problema.
Entonces, si ustedes se fijan, el planteamiento del problema tiene tres componentes. Entonces, vamos a mirar ese tercero. Ese tercero dice, después de realizar la descripción del problema, o sea, después de documentarlo, se debe formular una pregunta de investigación. Y me voy a quedar allí. No es una, sino que mínimamente ustedes me deben formular siquiera 4 preguntas de investigación, mínimamente. Perdón, máximo. Máximo 4 preguntas de investigación. Ahora, ¿cómo se hace esa joda? Esa joda se hace de la siguiente manera. Yo voy y leo la identificación del problema y saco las ideas principales. Voy y leo la descripción del problema y saco las ideas principales. Dentro de esa lectura yo puedo sacar 4 ideas principales como máximo, como les acabo de mencionar. A esas 4 ideas principales les coloco signo de interrogación adelante y signo de interrogación al final de cada oración. ¿Qué me quedó? 4 preguntas de investigación. ¿Por qué necesito 4 preguntas de investigación? Porque dependiendo de las preguntas de investigación será el título del proyecto y el objetivo general del anteproyecto. Entonces por eso necesitamos 4 para saber con cuál de las 4 nos vamos a quedar. Si me montaron 3, yo lo leo, lo analizo y miramos a ver si con las 3 es factible. Pero vuelvo e insisto, máximo 4, ojalá sean 4, para yo cuando les vaya a mandar las recomendaciones o mis comentarios, yo elija la pregunta que esté acorde a la problemática y con esa es que nos vamos a ir para el desarrollo del anteproyecto. Hasta aquí, ¿qué preguntas tienen, muchachos? ¿Qué preguntas tienen? Chicos, dice Francisco, profe, en la creación de una empresa se habla es de necesidad a satisfacer. ¿Qué viene a ser como la problemática? ¿Estoy en lo cierto o me hace claridad al respecto? Estás totalmente en lo cierto. Una necesidad es una carencia de algo que bien documentada se convierte en una problemática. ¿Estamos, Francisco? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta relacionada con el primer punto del planteamiento del problema? Profe, José. una preguntita, pero yo creo que es de la primera parte del encuentro. Sí. Si hay una problemática en una institución educativa, es la siguiente. La institución educativa se quedó pequeña para la demanda de estudiantes que tiene. Nosotros somos estudiantes de administración de empresas. ¿Esta problemática la podemos tomar con este enfoque? Claro que sí, es una problemática netamente administrativa, porque lo que vas a plantear es un mejoramiento tanto institucional o administrativo para poder tener capacidad operativa. Eso es completamente válido para el anteproyecto. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Entonces continuemos. En ese sentido, entonces viene el segundo punto del anteproyecto que se llama la delimitación de la investigación. Listo. En la delimitación de la investigación, chicos, necesitamos presentar 2 punticos adicionales. Uno se llama la delimitación espacial y el otro se llama la delimitación temporal. ¿A qué hace referencia la espacial? La espacial hace referencia al lugar. Entonces, yo debo hacer una descripción detallada
del lugar donde yo voy a desarrollar el proyecto o donde voy a plantear la solución. Por eso dice aquí, empresa o localidad donde se desarrolle la práctica, el proyecto. Debe presentarse una breve reseña histórica, cuál es su razón social, carácter de la empresa. Cuando hablamos del carácter es a qué realmente se dedica, a qué sector económico se ubica. Básicamente es una descripción general de las actividades, de la composición de su capital, cuál es su mercado, cuál es su modelo de administración y qué tipo de empleados son los que manejan. Por eso se llama delimitación espacial, tema de lugar. Y la delimitación temporal expresamente habla de tiempo. Escribir en términos de tiempo cuánto se va a demorar usted en desarrollar su proyecto. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta dos cosas aquí en este último cuando hablamos de temporal. Estamos hablando expresamente de que para hacer el anteproyecto ustedes lo hacen en 8 semanas, pero el proyecto de grado tienen expresamente aproximadamente 4 meses. Entonces, en 8 semanas ustedes van a describir, van a redactar qué es expresamente lo que van a hacer durante esas 8 semanas. Y durante los 4 meses, 5 meses o 6 meses que tienen para presentar el proyecto final, describen realmente qué es lo que van a hacer durante ese tiempo. Por eso se llama delimitación de la investigación. Entonces, a eso Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, cuéntame. Creo que no me queda muy claro eso porque leyendo un poco a Sampieri sobre lo que es la metodología de la investigación, cuando Sampieri habla de la delimitación de la investigación en la delimitación espacial, él nunca habla, por ejemplo, de la breve reseña histórica o la razón social, siempre y cuando yo no vaya a hacer un plan de empresa. Sí. Cuando yo voy a mirar, por ejemplo, a resolver una problemática de una situación que se está presentando, supongamos, el trabajo que yo voy a presentar con mi compañero de trabajo, nosotros queremos analizar, por ejemplo, lo que ha sido o cómo es el éxito profesional que han tenido los egresados de la UCN. Ajá. Yo ahí no puedo hablar de una descripción espacial porque no tendría sentido en el anteproyecto, porque yo cuando esté ya realizando el trabajo de grado, yo ahí sí debería plantear un poco sobre ese contexto de la historia, cuándo nace, etcétera, etcétera, porque yo ahí no sé ni cuál es el sector, no sé cuál es digamos, como las actividades, la composición del capital que tiene la universidad para yo poder decir que voy a hablar de esa delimitación espacial. Esa es una inquietud que tengo yo. Y la segunda inquietud que tengo yo entiendo la delimitación temporal es cuando yo voy a hacer una investigación retrospectiva. Por ejemplo, yo voy a hacer, nosotros vamos a hacer la investigación del éxito profesional que han tenido los egresados de la UCN del 2000, supongamos del 2015 del 2000 al 2015. Ahí estoy haciendo una delimitación temporal de un tiempo de que estoy dando esa delimitación del tiempo que yo quiero estudiar. Entonces me queda esa confusión cuando me hablas del tiempo que voy a hacer, porque entonces ahí la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia que eso tiene entonces esta delimitación temporal con el cronograma de trabajo? Bueno, listo. Entonces te respondo la primera pregunta. Digamos que los estudiantes de la UCN, ¿cuál UCN? Te devuelvo la pregunta. La Universidad Católica del Norte. ¿Que está ubicada dónde? No, pero no, yo creo ¿Está ubicada dónde? ¿En Santa Rosa o la que está ubicada aquí en Medellín? Lo que pasa es, ¿La que tiene sede dónde?
No, perdóname, pero yo no puedo decir que la USN, yo cuando hablo de la universidad estoy hablando de un universo que se llama Universidad Católica. Yo en Ah, este momento no puedo decir que yo estudio en la Universidad Católica sede Medellín. mm, Yo estoy hablando, yo digo, yo estudio en la Universidad Católica, sí. independiente de que la Universidad Católica tenga sede en Yarumal, en Caucasia, en Medellín, en Santa Rosa, en cualquier municipio. Yo estoy hablando de una institución. Muy bien, entonces tú me estás dando la respuesta. Tienes que hablar de todo eso que tú me estás diciendo como Mm. delimitación espacial. Eso es todo. Debes hablar de una pequeña reseña histórica de esa, de la universidad como tal. ¿Sí o no? Haces una pequeña descripción de la universidad en todo su contexto. Aquí no nos vamos a extender como tal, simplemente es una descripción muy general de dónde es que vas a hacer la investigación. Eso es todo. ¿Me entiendes? Sí, sí, o sea, ya porque usted me lo diga, pero no me queda, entonces no sé si Sampieri, por ejemplo, que es el que yo más leo sobre investigación, Sí. Lo que pasa pero es bueno, que, sí, ojo que estamos hablando de investigación formativa y no de investigación aplicada. Ya la sí, investigación igual. aplicada es otro tema totalmente diferente. Aquí estamos hablando de investigación formativa, donde simplemente ustedes proponen un tema para poderse graduar. No van a hacer aplicación, o sea, simplemente generan una propuesta de investigación en cualquiera de las modalidades. ¿Quién me está hablando? César Montoya. Ah, bueno, César. ¿Me estoy haciendo entender o no? Sí, sí. Listo. Y la segunda pregunta, tú tienes, digamos, completamente razón en decir, voy a hacer una investigación de los estudiantes que se graduaron en el año 2008, del 2008 al 2015. Tú ya estás colocando una delimitación temporal, ¿sí o no? Pero eso Ujú. lo haces en el proyecto de grado, no en el anteproyecto. En el anteproyecto tú tienes un tiempo que básicamente lo vas a organizar también en el cronograma de trabajo. Y en el cronograma de trabajo tú vas a colocar unas actividades con unos responsables y vas a adicionalmente agregarle, valga la redundancia, un diagrama de Gantt donde digas cómo va a ser el cumplimiento de esas actividades. Aquí simplemente redactamos, en este primer paso solamente redactamos. ¿Estamos, César? Sí, sí, Listo. sí, sí, no hay problema. Bueno, muy bien. Em, Siguiendo entonces con las explicaciones, chicos, viene el tema de los objetivos generales. Objetivo general y objetivos específicos. Cuando yo ya tengo mis descripciones o digamos el planteamiento del problema, yo debo redactar un enunciado o un párrafo corto en infinitivo que realmente encierre cuál va a ser realmente el objetivo general del anteproyecto. Entonces me concentro más en la problemática y en función de esa problemática escribo realmente un objetivo general. Si una de las problemáticas es, por ejemplo, que en el mercado actual no hay, digamos, diseño de ropa para gorditas. Estoy colocando un ejemplo adrede. Entonces, mi objetivo general será diseñar un plan de negocios en función de la creación de una empresa para prestar servicios o por lo menos fabricar prendas de vestir para segmentos de personas robustas. Eso lo podríamos considerar expresamente como un objetivo general. Pero ¿de dónde salió eso? De mi lectura del planteamiento del problema, ¿cierto? Eso salió de mi lectura del planteamiento del problema. Recuerden que comienzan con un verbo en infinitivo y el objetivo general es algo global. Ahora, si lo que quiero yo es crear una empresa,
¿cierto? ¿Cuáles deberían de ser entonces mis objetivos específicos? Para crear una empresa, o por lo menos crear una propuesta de creación de una empresa, de un negocio, etcétera, etcétera, entonces lo primero sería hacer una evaluación del entorno del mercado. Lo segundo sería un análisis de la competencia. Lo tercero sería un estudio técnico, operativo. Lo cuarto sería un estudio administrativo y legal. Y lo quinto o lo último sería un estudio financiero. Si esos son los procesos que yo debo determinar como actividades principales para poder llegar a mi objetivo principal o mi objetivo general, que es la creación de una empresa, entonces cada uno de estos procesos se convierten en mis objetivos específicos. ¿Eso qué quiere decir? Diseñar o formular una investigación de mercados que dé cuenta de la viabilidad del segmento escogido. Ese puede ser un objetivo específico. En el segundo, recoger toda la información necesaria en función de la competencia que hay en el momento para el mercado escogido. Podría ser el segundo objetivo. El tercero, diseñar el modelo técnico operativo que demuestre cuáles van a ser las actividades o las operaciones empresariales, y así sucesivamente. Pero eso sería en el caso de aquellos que escojan la modalidad de emprendimiento. Si yo, por ejemplo, voy a hacer un estudio de los estudiantes de la Católica del Norte que se graduaron entre el 2008 y el 2015, entonces el objetivo general sería presentar una propuesta de investigación en relación de saber cuál es el comportamiento de los estudiantes que se graduaron del 2008 al 2015 en función de sus competencias laborales en el mercado. Objetivo general. Podría ser ese como un objetivo general. Si yo voy a hablar de objetivos específicos, entonces si mi propuesta es un estudio, entonces lo primero sería recoger la información de los estudiantes que se graduaron entre el 2008 y el 2015. Primer objetivo específico. Luego sería hacer un análisis de la información. Y tercero, presentar un modelo de mejoramiento que le ayude a estos egresados a tener unas mejores competencias en el mercado laboral. O sea, estoy hablando simplemente de un ejemplo, en caso tal de que ustedes quieran hacer una investigación propia o simplemente quieran hacer, optar por cualquiera de las otras modalidades. Entonces, sí, dígame, César. Yo ahí tengo también otra inquietud, porque es que hay que tener en cuenta que cuando uno va a formular objetivos específicos no se pueden confundir con objetivos que sean metodológicos. Sí. Porque si yo voy a decir que si yo voy a analizar, supongamos, dentro de mis objetivos, aplicar, por ejemplo, una encuesta, eso no es un objetivo de la investigación, eso es algo que imparitablemente y metodológicamente yo tengo que hacer. O sea, yo no puedo decir que mi objetivo específico, para saber qué tanto éxito han tenido los egresados, supongamos, de una universidad, decir que voy a aplicarles una encuesta para saber que... No, porque yo necesariamente y obligatoriamente lo tengo que hacer. Yo pensaría que uno tiene que hacer más unos objetivos encaminados ¿a qué? A identificar, por ejemplo, las competencias, lograr identificar qué tipo de competencias tienen los egresados, si las competencias, por ejemplo, con las que se está formando la UCN a sus profesionales sí responden a unas características que están, vuelvo a repetir, que valga la redundancia, el mercado.
ahí yo sí plantearía eso, porque ni siquiera, inclusive dentro de un objetivo específico, yo no puedo decir que voy a hablar de un mejoramiento o unas propuestas, porque eso sería más como una recomendación que yo tendría que hacer después de aplicar un instrumento, después de analizar el instrumento, después de haber analizado toda esa información y decirle ya a la institución, vea, de acuerdo a los resultados de la investigación que yo tuve, que mi objetivo general era identificar el éxito profesional que han tenido los egresados. Nosotros nos dimos cuenta a partir de ese instrumento que los estudiantes o los egresados, perdón, encontramos, vuelvo a repetir, en ese instrumento esto y esto y esto, para yo poderle decir luego a la universidad o a la institución, en el ejemplo que le estoy dando, que nosotros podamos decirle, vea, las recomendaciones que nosotros hacemos a partir de ese análisis de esa información es esto y esto y esto, porque yo no la puedo hacer antes, o estoy equivocado. No, estás completamente en lo cierto, no. Ese es un buen ejemplo. Yo también te estoy dando simplemente ejemplos de manera general donde ustedes simplemente, o yo les estoy dando pues como la manera en que ustedes deben redactar los objetivos. No te puedo decir que estás equivocado porque esa es la manera correcta. Simplemente les estoy dando ejemplos adrede con el fin de que ustedes puedan entender realmente cómo es que deben hacer la redacción tanto del objetivo general como el objetivo específico. Es simplemente eso, César. Eso es todo. ¿Ok? Ok. Listo. Bueno, muy bien. Una vez tienen los objetivos generales y los objetivos específicos, entramos entonces, aquí se les hace unas recomendaciones para que tengan en cuenta sobre los objetivos específicos, donde deben de reflejar el trabajo que van a realizar durante el proyecto. Debe ser verificable, ¿cierto? Esos objetivos se convierten en una lista de chequeo para verificar los resultados obtenidos, pero estos resultados obtenidos, vuelvo e insisto, solamente se darán cuando ustedes matriculen el proyecto de grado. Deben usar verbos, que ojalá sean en verbos en infinitivo. Abajo se les hacen inclusive algunas sugerencias de los verbos que posiblemente pueden utilizar en caso de que quieran estudiar las necesidades del cliente, qué no deben hacer, qué sí deben hacer. El equivalente a esto de el verbo es, digamos, una manera es hablar de desarrollar, su equivalente es analizar, más el diseño, más la implementación. Una cosa que quiero que tengan presente y que es fundamental es que no me vayan a colocar elementos de implementar en los objetivos específicos o que ustedes van a desarrollar. ¿Cuál es la razón de esto? Si ustedes van a implementar, eso significa que van a ejecutar. Si van a desarrollar, eso implica que van a tener acciones en. Entonces no tendrán tiempo de graduarse. Por eso, mi recomendación es utilizar otros verbos que sean diferentes a la implementación, porque ya es a ejecutar, ya es directamente a ir a hacer, a tomar parte de alguna acción en la empresa, en la ONG, en la corporación, donde ustedes decidan hacer el proyecto. Si van a hacer algo, a no ser de que ustedes consideren que el tiempo que tienen, que son las 8 semanas, o los 4 meses o 6 meses que tienen para presentar el proyecto, ustedes vean que sí alcanzan realmente a tener alguna implementación. Por eso cuando César habla específicamente de investigaciones, especialmente en las investigaciones aplicadas, hay que tener presente muy bien el tiempo de ejecución, porque si no se cumple con ese tiempo de ejecución, especialmente en las investigaciones formativas, si no les alcanza el tiempo, entonces ustedes tienen que pedir prórroga para poder presentar el proyecto de grado. Muy bien. Qué pena meterme ahí. Yo creo que podría recomendar mucho que utilicen la taxonomía de Bloom.
para poder que puedan identificar de acuerdo a la taxonomía de Bloom el tipo de objetivo que se quiera alcanzar o que se quiera identificar. Y otra de las cosas que usted estaba diciendo, profe, es muy importante que mucha gente también comete el error cuando está escribiendo un proyecto de investigación. En los objetivos comienzan a identificar o colocan, por ejemplo, objetivos como el impacto, analizar el impacto. Y yo los impactos no los puedo analizar siempre y cuando yo no haya aplicado antes algo. Porque el impacto es como que si yo fuera a hacer el estudio, supongamos, de cuál es el impacto que tiene el tranvía de Medellín. Yo tendría que esperar y aplicar algo para yo dentro de un año poder decir, listo, yo quiero mirar qué impacto tuvo eso que yo apliqué. Porque eso lo encuentra uno mucho en los proyectos de investigación también. Esa palabra de impacto. Y impacto yo no lo puedo medir. Muy bien, gracias por ese aporte, César. Muy bien, entonces aquí tenemos unas sugerencias de posibles verbos que ustedes pueden utilizar en función de esos objetivos generales y objetivos específicos. Léanlo con detenimiento, lo analizan. Y yo ya después, cuando ustedes me envíen su informe, su primer informe, entonces estaré dando mis recomendaciones y mis sugerencias. El último, permítanme, yo verifico aquí, chicos, en la plataforma, que fue lo que les coloqué. Yo creo que les coloqué en las actividades, creo que íbamos a llegar solamente hasta la justificación para este primer informe. Miremos aquí en las actividades, ya para que terminemos el encuentro. Bueno, sí, solamente hasta la justificación. Listo, entonces para temas de justificación, aquí en la justificación dice: se presentan las razones de utilidad del estudio, se debe demostrar la importancia del estudio y además de eso, ¿para qué van a servir los resultados? ¿Cómo se aplicarán? ¿Qué necesidades resuelve? ¿Cuáles son las innovaciones? ¿Cuáles serán los aportes que generará este trabajo? Con la justificación se responde al por qué y para qué se desarrolla el problema en el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer, chicos? Simplemente tomar cada una de estas apreciaciones. ¿Cómo así? ¿Cuáles son las razones de utilidad del proyecto? Ustedes las pueden utilizar aquí como pregunta. ¿Cuáles son las razones? Entonces ustedes responden cuáles son las razones que ustedes tienen para realizar este estudio. Luego pueden tomar como pregunta: ¿cuál va a ser la importancia de este estudio? ¿Cuál es la utilidad y conveniencia que tiene su realización? Y responde: ¿para qué se van a utilizar los resultados? Y responde: ¿cómo se aplicará? ¿Qué necesidades resuelve? Entonces todas, absolutamente todas las respuestas, ustedes las juntan con, obviamente, una escritura coherente, con conectores de escritura coherente. Y cuando ya tienen todo ese párrafo, a eso lo podemos llamar justificación. En ese sentido, chicos, básicamente entonces aquí tenemos la explicación de la primera entrega que deben hacer al 5 de febrero. Preguntas. Chicos, compañeros, preguntas. No, profe, todos vamos a cancelar. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Estamos del chat. No, es que presentar un anteproyecto, presentar un proyecto de grado no es sencillo. Yo les entiendo, pero hay que hacer el esfuerzo, pues obviamente, porque ya están a las vísperas
de poderse graduar, y es uno de los requisitos que les presenta la institución como una barrera de entrada que ustedes necesitan, digamos, partir de poder pasar ese obstáculo y poderse graduar. Vuelvo e insisto. Juan Diego me dice, profe, buenas noches, ¿usted dejará la grabación de este encuentro? Claro que sí, aquí la estoy grabando, ahora más tardecito la subo a YouTube y ya mañana se las estaré subiendo a la plataforma para que la utilicen como material de consulta. Quiero hacer una intervención final si no tengo más intervenciones. Yurani me dice que, profe, es muy corto el tiempo. Sí, es demasiado corto. Tengo el mismo inconveniente con formulación y evaluación de proyectos, pero pues así lo hemos venido haciendo ya desde hace un ratico y ha dado resultado el tema de los anteproyectos. Por eso son 2 semanas, por cada semana par, por decirlo de alguna manera. O sea, en estas 2 primeras semanas el tiempo es para presentar estos temas. En las otras 2 semanas siguientes continuamos con el alcance de la investigación y todo lo que tiene que ver con los referentes teóricos. Luego, en las otras 2 semanas siguientes nos encontramos con el diseño metodológico, y las últimas 2 semanas del curso es para presentar el cronograma, el recurso, los recursos que se van a utilizar y la bibliografía. Solamente hasta ahí llegamos. Por eso estamos hablando de anteproyecto. Ya cuando matriculen el proyecto de grado se dedican a ejecutar cada uno de los objetivos específicos que ustedes plantean en el anteproyecto. Esa es la dinámica. Entonces aquí, por ejemplo, cuando Iris hablaba de resultados, en esta materia no se da resultados, por eso se llama seminario de investigación. En el seminario de investigación se les enseña, se les comparte, se les apoya, se les asesora en cómo diseñar un anteproyecto de grado. Esa es la esencia de este curso. Entonces, Juliana me dice aquí, qué pena, profe, pregunta, tengo una pregunta. Incluir subtítulos de la grabación. Juliana, te cuento que lo intenté ahora en la tarde con el de formulación y evaluación de proyectos. El asunto es que ese video es de casi 2 horas y me tomaría muchísimo tiempo montarle los subtítulos. ¿Que se puede? Claro que sí. Lo mismo con este, mejor dicho, lo empezamos a las 8 de la noche y ya van a ser las 9:30. Entonces me tocaría hacer subtítulos por cada una de las cosas que yo les estoy diciendo. A ver, chicos, quiero Perdón, profe, yo hago una pregunta. Esperaste, César, que quiero hacer una aclaración frente a lo que Juliana nos está diciendo. Lo que pasa es que Juliana es una persona que tiene una discapacidad auditiva y por eso ella nos está pidiendo subtítulos de la grabación. Entonces, de poder hacerlos, vuelvo e insisto, claro que se puede hacer. Y es una petición que les voy a hacer a los que están siendo presentes en este encuentro. Si ustedes me pueden acoger a Juliana en cualquiera de sus grupos, sería una petición de corazón que yo les hago, compañeros. Especialmente a no ser, vuelvo e insisto, porque lo hice en la anterior propuesta en formulación y evaluación de proyectos, a no ser de que ella decida simplemente hacer su anteproyecto sola. Entonces, vuelvo e insisto, es una petición que les estoy haciendo. Yurani dice que cómo se comunican contigo, Juliana. Yurani se ofrece a hacer equipo de trabajo contigo. Entonces, en el muro colaborativo están los datos de ella, Yurani. En el muro colaborativo yo vi los datos de Juliana, es Juliana Calderón Ángel. Entonces,
Juliana, si quieres, Juliana tiene la capacidad de interpretar los labios. Entonces no sé si se dieron cuenta que yo estuve durante todo el encuentro sincrónico en una conversación más bien moderada, tirando a lenta, para que ella pudiese interpretar mis labios y poder interpretar lo que estábamos diciendo. Lo que sí no pudo captar ella es cada una de las intervenciones de ustedes porque ustedes no abrieron sus cámaras. A mí me gustaría que abrieran sus cámaras para que sus intervenciones las pudiese tener en cuenta Juliana, ya que estamos hablando de temas colaborativos. Entonces, para que lo tengan presente para el próximo encuentro. Yurani, entonces te quedó claro que los datos de ella están en el muro para que te contactes con ella. Bueno, listo, profe. Y nos comparte los manuales o archivos del encuentro y gracias por su colaboración. Todos los manuales ya están en la parte de material complementario. Aquí en la parte de abajo, a ver, yo verifico que no esté hablando. Yo creo que sí, yo ya se los había montado. Aquí en el material complementario está el manual de trabajos de grado, el manual escritural, el manual de las normas APAS y los formatos de trabajos de grado según su modalidad. Entonces, Francisco, ya los tienen allí. Yo voy a terminar de montar los formatos según la modalidad que ustedes escojan. Y cada formato tiene una guía de qué es lo que se debe presentar. César, ahora sí te doy la palabra. Gracias, profe. Tengo una pregunta. Lo que pasa es que mi compañero y yo tenemos, o sea, cuando comenzamos a trabajar sobre el tema, que mi compañero es Oscar, nosotros estamos con ganas de trabajar el tema que tiene que ver con la identificación de el éxito profesional que han tenido los egresados, ¿cierto? Sí. Queremos saber si para la universidad es viable este tema, para que después no nos vayan a decir que no es viable hacer un estudio de egresados, por ejemplo. César, ¿estás estudiando administración de empresas? Sí. Ok, bueno. ¿Qué te digo yo, César, hombre? Eso es una investigación muy particular de ustedes, ¿cierto? Ujú. Vuelvo e insisto, si no hay un componente administrativo en esa investigación, o si esa investigación no está dentro de las líneas de investigación de la universidad, yo te diría que no. Pero no tiene que estar inscrito en las líneas de investigación, porque siempre y cuando, por ejemplo, la universidad se quiera hacer un proceso de acreditación de la institución, el ministerio les pide a la institución un No, estudio de sí. egresados. Yo sé que sí. Entonces hagamos una cosa, César. Déjamelo, yo lo consulto con la dirección de investigación. Mándame un correíto con la propuesta. Yo la consulto porque la directriz no es una cosa mía, César, la verdad. Pero la directriz que nos impartieron es que si no hay un componente administrativo en el anteproyecto o proyecto de grado, yo no se los puedo aceptar. O sea, entiéndeme que no es una cosa mía, ¿ok? Entonces por eso te estoy pidiendo, mándame un correíto con la propuesta, justificándola, y yo lo consulto con la dirección de investigaciones, inclusive con la coordinación académica, a ver ellos qué me dicen y yo te doy una respuesta lo más pronto posible. ¿Te parece? Inclusive yo sugeriría entonces que, de acuerdo a lo que usted está diciendo, que se pueda colocar en la página o en el campus cuáles son las líneas de investigación que tiene establecida la facultad, para que no le vaya a pasar a ninguno de los estudiantes que de pronto tengan una idea de investigación y que a lo mejor la universidad diga no, a nosotros no nos interesa eso porque no están encajados dentro de las líneas que nosotros tenemos establecidas.
porque sería muy interesante que nosotros sepamos cuáles son entonces las líneas de investigación que ellos tienen para uno decir, listo, voy a encajar o voy a formular un anteproyecto que esté relacionado con las líneas de ellos. Sí, César y Oscar, ¿cierto? Oscar es tu compañero. Sí. ¿A ustedes les interesaría pertenecer al semillero de investigación? Lo que pasa es que yo trabajo en una universidad y yo soy profesor investigador, por eso es Sí. que no me puedo meter a otro proyecto, a otros grupos de investigación, por lo que yo tengo mi CIVILAC registrado en otra universidad. Ah, ya entiendo. Listo. Bueno, ya en esas condiciones, César, simplemente entonces mándame la propuesta, yo lo consulto con la universidad y si me dicen que sí, yo te doy vía libre, yo no tengo ningún problema con eso. Ok, no hay Listo. problema. Bueno, ¿alguna otra intervención, chicos, ya como para finalizar entonces nuestro encuentro? Sí, profe, para hacer el trabajo de grado, ya el otro semestre se puede modificar. Claro, si no te gustó el que estás haciendo conmigo, pues planteas otro, pero vuelves a empezar desde cero. Vuelves a empezar desde cero. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Iris, César, José. No, está bien así, muchas gracias. Ok, Oscar. Dailin. Dailin también es conocida. Diego. Juliana, con todo el gusto. Ya sabes que tienes compañera de trabajo que se llama Yurani Andrea. Entonces trata de contactarla. Muy bien. Francisco, preguntas. Juan Diego, Juan López. Profe, gracias y feliz noche. Ok, con todo el gusto. Bueno, chicos, entonces si no hay más preguntas. Bueno, por aquí Dailin, hola profe, qué gusto verle. Volver a estar en su curso, bueno, pues también es un gusto para mí otra vez, Dailin, verte en uno de mis cursos. Juan Diego, mil gracias, ok, con mucho gusto. ¿Quién más? Bueno, chicos, entonces no siendo más, hasta el 5 de febrero tienen entonces espacio, tiempo para entregar esta primera propuesta. Simplemente entonces si tienen alguna duda, algún inconveniente, entonces me contactan por el correo interno, me pueden contactar por Skype, Carlos Villegas 534, Carlos Villegas 534 o por WhatsApp en el 313-757-7332. Entonces, estaré presto a cualquiera de sus inquietudes y les estaré contestando lo más pronto posible. Juliana, escríbeme un correíto, por favor, Juliana, indicándome entonces tus inconvenientes o si tienes algunas inquietudes para formulación y evaluación de proyectos y para seminario de investigación. ¿Algo más? César. Profe, Sí, Dime, dime, profe. Iris. profe, tú no explicaste cómo es lo del seminario de investigación, Ah, lo del entonces, semillero. Bueno, sí, lo del semillero, perdón. para lo del semillero, aquellos que quieran hacer investigación formativa o aplicada, ¿cierto? Se pueden inscribir y allí lo que brindamos son asesorías en esas investigaciones. Deben estar, digamos, por lo menos 2 años en el semillero para que este trabajo se les avale también como un proyecto de grado. También se pueden graduar a través de este proceso.
o pueden ser auxiliares de investigación de algunas de las investigaciones que se proponen en la dirección de investigaciones de la universidad. Allí pueden escribir artículos, pueden presentar ponencias, pueden generar productos de investigación que se les pueden avalar y que tales productos pueden servir como procesos para su graduación. Entonces, allí tengo aproximadamente unos 17 estudiantes inscritos, lo hacen por la plataforma, ¿cierto? A través del semillero se hacen las inscripciones, yo los estoy contactando para que tengamos citas o encuentros sincrónicos también grupales con el fin de atender las necesidades de cada de cada uno de ustedes. También inclusive lo pueden hacer en grupo, ¿cierto? El semillero tiene esas ventajas. José habla de 2 años, ¿por qué? Pues es la permanencia mínima que deben estar en el semillero para que eso sea avalado y realmente eso sirva como un proceso de graduación en su carrera profesional. Yo tengo una pregunta ahí, Carlos, qué pena. Sí, decime, César. Si la institución, porque desconozco, la verdad no he leído, no me he puesto como a leer los requisitos o los parámetros que da la universidad para grados. Por ejemplo, si nosotros sacamos un artículo publicado en revista indexada, sí, o publicarlo en revista indexada, ¿se puede tomar como trabajo de grado o necesariamente hay que hacer la investigación como tal? No, hay que hacer la investigación ya porque el artículo es un producto de la investigación, ¿cierto? Pero el artículo se publica, obviamente a tu nombre y todo ese cuento, pero necesariamente hay que hacer la investigación. Y si es un artículo, supongamos, de reflexión. Bueno, yo la verdad no estoy enterado de ese tema. Te lo tendría que consultar. Te lo tendría que consultar la verdad. Ok, profe. Listo. Ya le voy a escribir presentándole lo de la consulta, que le agradezco que nos la realice para poder saber si puedo continuar con el compañero en el tema. César, ¿y vos por qué no presentaste homologación de materia? Porque no me la dejaron homologar esta materia porque supuestamente tengo que hacer trabajo de grado. Lo que pasa es que yo ya tengo maestría y yo soy doctor también, entonces no me dejaron homologar esto. Es increíble, hombre. Entonces por eso es que no, pues, no me dejaron. Nunca entendí por qué. Inclusive les dije que si me dejaban presentar el examen de validación, Sí, porque inclusive yo doy esta materia. sí. Entonces la directora del programa me dijo que no, que porque igual tenía que hacer trabajo de grado. Yo le dije, mira, yo tengo artículos publicados en revistas indexadas, yo tengo en estos momentos 2 investigaciones que estoy adelantando, ya he publicado libros, y me dijo, no. Y yo, bueno. Entonces, no, pero igual uno llega y lo hace. Ok, listo. Déjame yo hablar algunas cositas a ver qué puedo hacer. ¿Listo? Ok. Bueno, César. Chicos, Bueno, feliz noche. Muchas feliz gracias. noches, Dios los bendiga, muchas gracias por asistir. Estén pendientes, voy a estar pendiente desde sus correos y obviamente pues de sus envíos. Que tengan una feliz noche, entonces nos vemos en el próximo encuentro que es dentro de 15 días. Que estén muy bien. Hasta luego. Feliz noche. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche, gracias.